El frío no llega de golpe. Se instala en los huesos como una verdad que nadie quiere admitir. Primero te roba el aliento en la madrugada, luego te quita el sueño, y al final te quita el nombre. En la Sierra del Norte, el invierno no es una estación, es un juez que no escucha excusas, que no perdona errores y que mira a los hombres con la misma indiferencia con la que mira a los pinos doblarse bajo el hielo. A Julián Aranda lo habían llamado muchas cosas desde que volvió del ejército con una pierna marcada por metralla y una mirada que ya no encajaba en ningún pueblo. Violento, loco, paranoico, pero la palabra que más dolía no era esa. Era la que le lanzaban cuando creían que no escuchaba. Viudo, murmuraban. Ese hombre trae mala sombra. Julián no respondía. Aprendió en la guerra que discutir con una multitud es como gritarle al viento. Te desgasta y no cambia nada. Lo que sí cambiaba algo era su hija, Lucía, 14 años, ojos negros afilados, la única brújula moral que le quedaba. Ella lo miraba como si todavía pudiera salvarlo de sí mismo. El pueblo se llamaba San Jerónimo del Hielo, un puñado de casas de madera y lámina encajadas en la montaña como dientes flojos. La tierra era dura, el aire cortante, y la gente había aprendido a sobrevivir a base de tradición y miedo. Y cuando alguien no encajaba, lo expulsaban como el cuerpo expulsa una astilla. La excusa llegó en forma de asamblea. Siempre era así. Una reunión comunitaria, palabras bonitas, rostros tensos y el cuchillo escondido detrás de la sonrisa. No es personal, Julián, dijo don Ramiro Castañeda, el comisariado, con voz de aceite. Pero hay que pensar en la seguridad de todos. Julián apretó la mandíbula. Lucía estaba a su lado, sosteniendo una bolsa de tela con sus cuadernos. El salón olía a café recalentado y sudor frío. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a escuchar. ¿Seguridad? Julián habló despacio, medido. ¿De qué exactamente? Don Ramiro hizo un gesto, como si le doliera explicar lo obvio. Los niños te tienen miedo. Dicen que te oyen hablar solo, en la noche. Una risa corta se escapó desde el fondo. Julián la reconoció. Eusebio el Gavilán, Romero, uno de esos hombres que nunca empuñaron un arma real, pero que disfrutaban fingir autoridad. A mí me dijeron que guarda cosas, armas, soltó Eusebio. Que se cree todavía en combate. Lucía dio un paso al frente, temblando de rabia. «Mi papá no le ha hecho daño a nadie. Lucía...» Julián la frenó con una mano, sin mirarla. Su voz fue baja. «No vale la pena». El comisariado se aclaró la garganta. Se decidió que lo mejor es que se retiren. Hay una cabaña vieja en el límite del bosque, más arriba. Pueden irse ahí. No los dejamos en la calle. ¡No los dejamos en la calle! La frase sonó generosa solo porque la dijeron en voz alta. En realidad era una condena con moño. Sacarlos del pueblo antes de que el invierno real llegara, cuando la nieve corta caminos y el hambre vuelve salvaje a la gente. Julián miró alrededor. Caras conocidas. Algunas evitaban su mirada por vergüenza. Otras lo miraban con hambre de espectáculo. En su cabeza, el entrenamiento militar le gritaba una cosa: controla la respiración, controla el pulso, no reacciones. Asintió una sola vez. «Nos vamos hoy». «¿Así nomás?» Eusebio sonrió. «Mira qué obediente el soldadito». Julián giró despacio, y la sonrisa de Eusebio se encogió 1 milímetro. No por miedo a una amenaza explícita, sino por algo peor. Por la certeza de que ese hombre había visto cosas que no cabían en una burla. Lucía tomó la mano de su padre cuando salieron. Afuera la luz era gris, el aire olía a resina y hielo viejo, la sierra los observaba sin pestañear. Caminaron con lo puesto: 2 mochilas, una cobija, una olla, un cuchillo de campo, un encendedor, cuerda. Lo demás quedó atrás en esa casa que jamás fue suya del todo. Lucía no lloró hasta que dejaron de oír las voces del pueblo. «Nos odian», susurró. Julián apretó su mano. «No,
Nos temen. Es distinto. Subieron por una vereda estrecha que se perdía entre pinos. El suelo estaba duro, con parches de escarcha que crujían como vidrio. Cada respiración dolía. Julián caminaba con ritmo militar pese a la pierna. Paso corto, peso distribuido, sin desperdiciar energía. Lucía lo seguía como podía, tragándose el miedo. A media tarde el bosque cambió. Los árboles se hicieron más densos, más viejos. La luz bajó como si el cielo estuviera más cerca. Y entonces lo vieron. No era una cabaña. Era un vagón de tren, un monstruo oxidado y silencioso encajado entre la maleza, medio tragado por la tierra y las raíces. Tenía placas de acero remachadas, ventanas estrechas protegidas por barrotes y una puerta lateral deformada como si alguien la hubiera golpeado desde dentro o desde fuera. Muchas veces, Lucía se quedó quieta, con la boca entreabierta. ¿Qué es eso? Julián no respondió de inmediato. El corazón le hizo un golpe seco en el pecho, no de miedo, de reconocimiento. En la guerra, el metal tiene un lenguaje propio. El olor del óxido, la textura del acero, el sonido hueco cuando lo tocas. Ese vagón olía a pasado militar. Se acercó lento, como se acercan los que han aprendido que lo abandonado, a veces, sigue vivo. Pasó la mano por la chapa, fría, dura, inmóvil. Un vagón blindado, dijo por fin, casi para sí. De transporte militar. Lucía frunció el ceño. ¿Qué hace aquí? Julián miró alrededor. El bosque parecía demasiado quieto, como si escuchara. Eso mismo me pregunto. La puerta estaba trabada. Julián inspeccionó los remaches, las bisagras, el marco. Pensó en palanca, en ángulo, en paciencia. Encontró una piedra, la metió bajo el borde y empujó con el peso del cuerpo. Su pierna protestó. El metal chirrió como un animal viejo. Un segundo empujón y la puerta cedió con un gemido. El aire que salió fue distinto, seco, antiguo. Un olor a polvo, grasa, madera envejecida y algo más. Cera, como si alguien hubiera sellado algo y el tiempo no hubiera podido romperlo. Lucía se asomó detrás de él. Huele a historia. Julián encendió una linterna pequeña. El haz iluminó el interior. Bancas metálicas, soportes, una vieja estufa desmontada en una esquina y en el suelo marcas de botas, antiguas, borradas pero insistentes. Había un silencio sepulcral ahí dentro, un silencio que no era vacío. Era espera. Julián dio un paso. El vagón crujió bajo su peso. «Esto puede salvarnos», murmuró. Lucía lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Vivir aquí? ¿En una caja de hierro? Julián giró hacia ella. En sus ojos había algo que en el pueblo ya no veían. Cálculo, pero también ternura contenida. El hierro no siente frío como la madera, pero el hierro aguanta, y si lo tratas bien te devuelve el favor. Lucía tragó saliva. ¿Y si el pueblo nos sigue? ¿Y si vienen a sacarnos de aquí también? Julián apagó la linterna un instante y escuchó. Afuera, el viento, el crujir de ramas, nada más. Pero él sabía que lo peor no hacía ruido al llegar. Entonces que vengan, dijo. Aquí no van a encontrar una casa, van a encontrar una fortaleza. Lucía respiró hondo. Sus dedos temblaban, pero no soltó la mochila. Papá, si esto sale mal, Julián apoyó una mano en su hombro. No va a salir bien o mal. Va a salir como salga. Pero te prometo algo, no vuelvo a perderte. En ese momento, un golpe de viento sacudió los árboles. Un aullido largo se coló entre las ramas como una advertencia. La sierra, esa entidad viva y antigua, parecía inclinarse sobre ellos y susurrar con hielo en la lengua: «El invierno verdadero ya viene». Y Julián Aranda, expulsado y señalado, se quedó mirando el interior del vagón blindado como quien mira una tumba o un renacimiento. Porque aún no lo sabía, pero ese vagón no estaba abandonado por accidente, y bajo una placa suelta del piso dormía un secreto sellado.
un secreto que olía a cera, a papel viejo y a millones. El primer error de un hombre desesperado es creer que la salvación tiene que verse bonita. Julián Aranda no buscaba belleza, buscaba sobrevivencia. Y en la Sierra del Norte, sobrevivir no es cuestión de suerte, es cuestión de diseño. La primera noche dentro del vagón blindado fue una negociación con el frío. El metal retenía el hielo como si lo amara. La respiración de Lucía se veía en el aire, una nube blanquecina que flotaba y moría despacio. Julián extendió la cobija sobre el suelo, pegada a una pared interior, lejos de la puerta. Con el cuchillo raspó óxido suelto de una junta, no por limpieza, sino por costumbre. Si no inspeccionas el material te traiciona. ¿Aquí dormimos?, preguntó Lucía abrazándose los brazos. Julián miró el techo bajo, la chapa remachada, las ventanas angostas como ojos de animal. Hoy sí. Mañana empezamos a convertir esto en otra cosa. Lucía lo observó con esa mirada adolescente que mezcla miedo con orgullo, como si no quisiera admitir que aún lo necesitaba para todo. ¿En qué? En un refugio que no dependa de la piedad de nadie. El amanecer llegó sin sol, con una luz gris que parecía filtrarse a través de la nieve futura. Julián salió primero. Caminó alrededor del vagón como un ingeniero y como un soldado, midiendo, imaginando ataques, pensando en puntos débiles. No era paranoia, era doctrina. Todo refugio debe resistir 3 enemigos: clima, hambre y seres humanos. Lucía llamó. «Ven». Ella salió, pisando hojas congeladas. «¿Qué?». Julián señaló la base del vagón. Estaba apoyado sobre un viejo terraplén, inclinado ligeramente hacia un costado, quizá por años de abandono. «Ese ángulo nos va a matar si no lo corregimos». Lucía frunció el ceño. «¿Un ángulo?». Julián se agachó, tomó una piedra plana y la colocó contra el borde inferior. Si el vagón queda desnivelado, el agua se va a acumular en un lado cuando la nieve empiece a derretirse. Agua atrapada significa óxido. Óxido significa agujeros. Agujeros significan frío adentro. Y en metal, el frío se vuelve cuchillo. Lucía tragó saliva, como si de pronto entendiera que vivir ahí no era un juego. ¿Y cómo lo nivelas? Julián miró el bosque. Vio troncos caídos, piedras, tierra húmeda bajo la capa de hojas. Con paciencia y con palanca, durante horas trabajaron como 2 sombras entre los pinos. Julián improvisó una palanca con un tronco largo. Con piedras y cuñas de madera, levantó milímetro a milímetro el lado hundido. Lucía traía rocas más pequeñas, las acomodaba, las martillaba con otra piedra. No hablaban mucho. El ritmo lo marcaban los sonidos del bosque, golpes secos, madera que cruje, respiración contenida. Al mediodía, Julián se detuvo, sudando pese al frío. Listo. Ahora el vagón no bebe agua, ahora la suelta. Lucía se limpió la frente con la manga. ¿Eso es todo? Julián la miró como si estuviera viendo a un recluta. Eso fue la base. Lo demás es lo que nos separa de morir. El plan técnico empezó con una palabra que Lucía escuchó repetir muchas veces en los meses siguientes. Cámara. Julián señaló el exterior del vagón. El metal por sí solo es un mal refugio. Conduce el frío. Lo que necesitamos es hacer lo que hacía tu madre con las cobijas. Crear aire quieto. Lucía bajó la mirada un segundo cuando él mencionó a su madre. No era un nombre que saliera fácil. Julián apretó los labios. Luego siguió. Vamos a construir una segunda piel alrededor, no pegada, separada. ¿Como otro vagón? Como un abrigo que respira. Lucía recordó sin querer los relatos que su padre le contaba de casas raras en otros lugares, de gente que sobrevivía porque entendía el clima mejor que los demás. Lo miró con una mezcla de duda y fe. ¿Con qué? ¿Madera? Julián negó. Con lo que haya,
y con lo que podamos traer sin que nos vean demasiado. Ahí estaba el problema. El pueblo quedaba abajo, a 1 hora y media, y aunque los habían expulsado, la gente seguía vigilando, como si Julián fuera una amenaza que necesitaban justificar. Pero Julián no era de los que se esconden, era de los que planean. Bajaron al pueblo al tercer día, cuando necesitaban clavos, un hacha mejor y una lona. Caminaron con el mismo silencio que se usa en patrulla. Y claro, los vieron. En la tienda comunitaria, don Ramiro levantó la ceja. ¿Y ya se congelaron allá arriba? Eusebio soltó una risita. ¿Qué sigue, soldado? Vas a vivir en una lata hasta que te coma el óxido. Lucía apretó los puños, pero Julián habló primero sin levantar la voz. Vine a comprar, nada más. Don Ramiro sonrió con falsa compasión. Te vendo, sí, pero más caro. La comunidad decidió que quien se va de verdad. Julián lo miró fijo. Lo anotaré, para cuando el invierno cobre lo suyo. Eusebio se inclinó hacia los demás, teatral. Mírenlo, amenazando como si fuera general. ¡Está loco! Lucía no aguantó. Mi papá no está loco. Ustedes son los que... Lucía. Julián la cortó, suave pero firme. No pelees con quien quiere verte caer. Pagó lo que pudo, cargaron lo que compraron y se fueron. Y detrás de ellos, las risas siguieron un rato, hasta que el viento se llevó el eco. De regreso en el bosque, Julián no perdió tiempo. Empezó con el interior. Primero, sellado de fugas, con tiras de tela, cera de una vela vieja encontrada dentro del vagón y resina de pino calentada. Julián selló rendijas alrededor de la puerta y las ventanas. No buscaba hermetismo total, eso mata por condensación, sino control, que el aire entrara y saliera por puntos elegidos. Segundo, piso térmico. El suelo metálico era una placa de muerte en invierno. Julián levantó tablas sueltas de un viejo cobertizo derrumbado que encontraron cerca. Construyó un falso piso con separación de dedos entre la chapa y la madera. Aire quieto otra vez. Encima colocaron hojas secas compactadas y una lona por capas. Lucía observaba fascinada. Es como un sándwich. Julián sonrió apenas. Exacto, y cada capa tiene un propósito. Si una falla, la otra aguanta. Tercero, masa térmica. Julián sabía que el calor no sirve si no se puede guardar. Encontraron piedras planas cerca de un arroyo. Las llevaron una por una, y Julián armó un banco de piedras cerca del centro del vagón. ¿Para qué tantas piedras? Para que beban el calor del fuego y lo devuelvan cuando el fuego se apague. Lucía tocó una piedra. Estaba helada. ¿Y el fuego? Julián señaló un rincón donde había marcas antiguas. Aquí hubo una estufa. Vamos a reconstruir una, pero mejor. Usó un tambor metálico viejo que hallaron semienterrado. Lo perforó, armó una cámara de combustión simple y extendió un tubo hacia una salida superior que adaptó con una chapa. No era bonito, pero era eficiente. Más importante, Julián dejó una entrada de aire controlada desde abajo, para que el fuego respirara sin chupar todo el oxígeno del vagón. Lucía lo miraba trabajar como si estuviera viendo a alguien distinto, no el padre cansado y expulsado, sino el hombre que en otra vida había construido refugios en lugares donde la muerte era rutina. Los días siguientes, el proyecto se volvió más ambicioso. La piel exterior. Julián cortó postes de pino, los clavó alrededor del vagón a una distancia exacta, 40 centímetros, ni más ni menos. Lucía medía con una cuerda marcada, como si fuera una cinta métrica de campaña. Sobre esos postes, Julián empezó a montar tablas y ramas tejidas, formando un muro exterior que no tocaba el metal. Esto se llama fachada ventilada, explicó. El viento golpea aquí, pierde fuerza, y el frío se queda afuera. El metal ya no recibe el ataque directo. Si se moja, por eso arriba haremos un alero. Construyeron un techo secundario ligero, inclinado,
usando madera y lona impermeable, con caída hacia atrás para que la nieve se deslizara lejos de la puerta. Julián calculó el ángulo mirando la sierra. 15 grados mínimo. La nieve no debe quedarse. La nieve es peso, y el peso mata. Lucía asintió, repitiendo mentalmente cada frase como si fueran mandamientos. A la semana, el vagón ya no parecía un esqueleto oxidado. Parecía un animal con caparazón. Por fuera, una estructura de madera y lona lo abrazaba sin tocarlo. Por dentro, el piso ya no mordía, el fuego ardía limpio y la humedad empezó a obedecer. Entonces llegó la primera visita. Una tarde, mientras Lucía cortaba tiras de tela para sellar, escucharon voces entre los árboles. Julián apagó el fuego de inmediato y tomó el hacha, no para atacar, sino para estar listo. Eusebio apareció primero, con 2 hombres detrás. Venían riendo. ¡Mira nomás!, gritó burlón. El soldado se construyó una casita para su lata. ¿Qué es eso, Julián? ¿Una cuna para que no llores cuando venga el frío? Lucía salió al umbral, furiosa. ¡Lárguense! Eusebio se acercó un paso más, mirando la estructura. ¿Y si mejor bajas y pides perdón? El comisariado podría dejarte volver. Julián salió. Su presencia apagó un poco la risa. No por amenaza explícita, sino por esa calma de quien ya decidió no suplicar. No vine a negociar, dijo. Vine a vivir. Eusebio escupió al suelo. Vas a morir allá arriba, y tu hija contigo, y cuando pase, nadie va a decir que no lo advertimos. Julián inclinó la cabeza apenas, como quien recibe un informe. ¿Ya terminaron? Eusebio rió. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dispararnos? Ah, cierto. Dicen que guardas armas. Julián no se movió. No necesito armas para que se vayan. Solo necesito que el invierno llegue. Las risas se cortaron un instante, porque aunque Eusebio fingía valentía, todos allí habían oído historias del invierno verdadero. Techos colapsando, niños con fiebre, caminos borrados, leña húmeda que no calienta. Eusebio recuperó su tono, pero ya no sonaba igual. Pues que llegue, veremos tu fortaleza de juguete. Se fueron dejando huellas entre la nieve fina. Lucía temblaba. Papá, ¿y si tienen razón? Julián la miró, y su voz bajó, íntima. La gente no se ríe porque sabe, se ríe porque no entiende, y cuando el frío les toque la garganta, van a entender. Lucía respiró hondo y miró el vagón, ahora envuelto en su segunda piel, como un corazón protegido por costillas extra. Y por primera vez, desde que los expulsaron, sintió algo parecido a seguridad. No sabían aún lo que venía, pero la sierra sí. Y allá arriba, entre el metal y el aire quieto, algo empezaba a cambiar. No solo el refugio, sino el destino de ambos. El invierno verdadero no avisa con palabras. Avanza como un animal antiguo, bajando de las montañas sin hacer ruido, oliendo el miedo, probando las estructuras con paciencia cruel. Cuando llega, ya es tarde para corregir errores. La primera señal fue el silencio. Una mañana, Lucía despertó y notó que el bosque había dejado de hablar. No había viento entre los pinos. No había aves. Incluso el crujido habitual de la madera contrayéndose con el frío había desaparecido. Era un silencio denso, líquido, como si alguien hubiera cubierto la sierra con una manta invisible. «Papá», susurró. Julián ya estaba despierto. Sentado en el banco de piedra con las manos alrededor de una taza metálica, escuchaba. «Ya viene», dijo. «Hoy no bajamos. Hoy cerramos todo». Antes del mediodía, el cielo se cerró. Nubes bajas, pesadas, avanzaron desde el norte como un frente militar perfectamente organizado. La primera nieve no cayó, se deslizó. Copos finos, horizontales, impulsados por un viento que empezó a gemir entre los árboles como si se quejara de algo muy antiguo. Julián activó el refugio como quien entra en protocolo de combate. Cerró las ventilaciones altas, dejó solo las bajas.
Ajustó la entrada de aire de la estufa. Revisó el sellado de la puerta. Tocó las paredes interiores, secas. El metal ya no mordía. Estaba neutralizado por el aire quieto y la madera. «Lucía», ordenó con calma, «racionamos desde ahora. 2 comidas calientes al día. El fuego no se apaga, pero tampoco se acelera». Ella asintió. No preguntó. En su mirada había miedo y una confianza absoluta. La tormenta estalló al caer la noche. El viento no soplaba, embestía. Golpeaba la estructura exterior, arrancaba nieve del suelo y la lanzaba contra el refugio como metralla blanca. La lona del techo secundario vibraba, pero el ángulo hacía su trabajo. La nieve no se quedaba, se deslizaba, caía, liberaba peso. Dentro del vagón, el sonido era otro, apagado, lejano, como si el mundo exterior estuviera ocurriendo en otro plano. «Funciona», murmuró Lucía sorprendida. Julián no respondió. Sabía que el primer día siempre engaña. El verdadero enemigo no es el impacto inicial, sino la persistencia. Al segundo día, el pueblo desapareció, no metafóricamente, literalmente. Desde la pequeña abertura que Julián había dejado como observación, ya no se distinguían las casas, solo un campo blanco agitado por el viento, el camino, borrado, los techos, invisibles bajo capas que no paraban de crecer. El tercer día, comenzaron los sonidos que Julián temía, un crujido largo, profundo, lejano, seguido de un golpe sordo. Lucía lo miró, pálida. «Eso fue...» «Un techo», respondió Julián, «y no será el último». El viento aullaba como un animal herido. La temperatura cayó en picada. Dentro del vagón, el termómetro improvisado, un viejo instrumento que Julián había rescatado del interior, marcaba apenas unos grados por encima de lo tolerable, pero estable. El banco de piedra devolvía calor lentamente. El aire no estaba húmedo, no había escarcha en las paredes. A la cuarta noche escucharon gritos, primero confusos, luego claros. «¡Julián! ¡Por favor!». Lucía se levantó de un salto. «¡Es del pueblo!». Julián cerró los ojos un segundo. Sabía que ese momento llegaría, lo había calculado, lo había temido. «Ayúdame a abrir», dijo. La puerta se abrió con dificultad. El viento intentó entrar como una bestia viva, pero la cámara exterior lo debilitó. Afuera, 3 figuras luchaban por mantenerse en pie. Eusebio era una de ellas, su cara irreconocible, sin burla, sin soberbia, solo miedo puro. «El techo», balbuceó. «Se vino abajo. Hay niños». Julián no lo dejó terminar. «Entren. Ahora». El contraste fue brutal. El aire tibio del interior golpeó sus cuerpos congelados. Uno de los hombres cayó de rodillas. Lucía cerró la puerta como pudo y corrió a traer mantas. «Aquí, aquí», decía, con voz temblorosa pero firme. Eusebio miraba alrededor como si estuviera dentro de un milagro. «¿Cómo?». Julián lo cortó. «Después». Esa noche llegaron más. Primero 2. Luego 5, luego una familia entera arrastrándose con cuerdas para no perderse en la nieve horizontal. El vagón, pensado para carga militar, empezó a llenarse de cuerpos, respiraciones, miedo. Julián reorganizó el espacio sin levantar la voz. Nadie cuestionó nada. «Aquí se sientan, aquí duermen los niños». Nadie tapa las ventilaciones, nadie toca la estufa sin avisar. La autoridad no venía de la fuerza, venía del hecho. Ese lugar seguía en pie cuando todo lo demás cedía. Al 6.º día, el vagón estaba lleno, y fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Lucía estaba acomodando unas tablas del piso cuando notó una diferencia. Una de ellas sonaba hueca, no como las otras. «Papá», susurró. «Ven». Julián se acercó, golpeó con los nudillos. El sonido no mentía. «Muévela». Entre ambos levantaron la tabla.
Debajo no había tierra ni metal directo, sino una placa de acero más pequeña, sellada con algo oscuro en los bordes. Lucía acercó la linterna. ¿Eso es cera? Julián sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Sí. Los refugiados miraban desde atrás, en silencio. El viento seguía golpeando afuera, pero dentro del vagón el mundo parecía haberse detenido. Julián raspó con cuidado. La cera estaba vieja, endurecida, pero intacta. Al romper el sello, un olor antiguo escapó. Papel, aceite, tiempo encerrado. La placa cedió. Debajo, una caja metálica. No grande, no pequeña. Pesada. ¿Qué es eso?, preguntó alguien. Julián no respondió. Abrió la caja. Dentro había documentos. Carpetas gruesas, protegidas con tela encerada, mapas, sellos oficiales y un sobre marcado con tinta ya amarillenta. Proyecto Ferro Norte, clasificado. Lucía lo miró sin entender. «Papá». Julián pasó las hojas con manos firmes, pero su respiración se aceleró. Reconocía ese lenguaje, ese formato. Era militar y no era viejo cualquiera. Había contratos, concesiones, coordenadas y una cifra repetida varias veces en distintos documentos como una verdad que nadie quiso borrar. 500.000 USD. ¿Eso es dinero?, susurró Eusebio. Julián levantó la vista, serio. «Es más que eso. Es prueba», explicó en voz baja, mientras la tormenta seguía su furia. Ese vagón había sido parte de un proyecto cancelado, una línea ferroviaria militar para transporte estratégico de minerales críticos, litio, tierras raras. El proyecto fue enterrado, literalmente. El vagón abandonado para ocultar documentos que nunca debieron salir a la luz. «¿Y por qué aquí?», preguntó alguien. «Porque pensaron que nadie sobreviviría aquí el tiempo suficiente para encontrarlos», respondió Julián. «Se equivocaron». Lucía sintió algo nuevo en el pecho, no alegría, no codicia, justicia. Afuera, la tormenta empezaba a ceder, imperceptiblemente, como una bestia cansada. Dentro del vagón blindado, el refugio despreciado, el loco, el expulsado, sostenía no solo a la gente, sino una verdad capaz de cambiarlo todo. Y el invierno aún no había terminado de hablar. El día en que la tormenta se rindió, nadie lo celebró de inmediato. El silencio regresó con cautela, como si la sierra desconfiara de los hombres después de lo que había visto. No hubo sol pleno. Solo una claridad gris que permitió distinguir formas entre la nieve acumulada durante días que parecieron semanas. Julián fue el primero en abrir la puerta. El aire seguía siendo cruel, pero ya no atacaba. Era un frío honesto, directo, sin colmillos. Ante ellos se extendía un paisaje devastado. Casas hundidas, techos quebrados como costillas viejas, caminos borrados. El pueblo de San Jerónimo del Hielo no había sido vencido, había sido corregido. Uno a uno, los refugiados salieron del vagón blindado. Nadie hablaba. Algunos lloraban en silencio, otros miraban fijamente los restos de lo que había sido su vida hasta hacía 2 semanas. Eusebio cayó de rodillas frente a su casa colapsada. No gritó, no maldijo, solo apoyó la frente en la nieve. «Perdí todo», murmuró. Julián se acercó despacio. «No», dijo. «Sigues vivo. Eso no es todo». Eusebio levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, no solo por el frío. «Nos reímos de ti», tragó saliva. «Te echamos, y aún así nos abriste la puerta». Julián no respondió enseguida. Miró a Lucía, que estaba ayudando a una mujer mayor a caminar. Su hija se movía con una madurez que no debería haber sido necesaria a los 14 años. «En la guerra», dijo al fin, «aprendí algo simple. Cuando alguien golpea tu puerta en medio de una tormenta, no preguntas si se lo merece. Abres, o te conviertes en otra cosa». El pueblo se reorganizó alrededor del vagón como si fuera un corazón que aún latía. Durante días, ese refugio improvisado siguió siendo cocina común, enfermería,
punto de reunión. Nadie discutía las decisiones de Julián, no por miedo, por respeto. Fue entonces cuando don Ramiro apareció. Caminaba lento, apoyado en un palo. Su casa también había colapsado. El comisariado, el hombre que había firmado la expulsión, se detuvo frente a Julián y Lucía. No había discurso preparado, no había voz firme. «Me equivoqué», dijo directo. «Y el pueblo conmigo». Lucía apretó los labios. Julián la sintió tensarse. «No vengo a pedir perdón», continuó don Ramiro. «Vengo a aceptar consecuencias. Si decides irte, no te detendremos. Si decides quedarte, San Jerónimo te debe la vida». El viento movió suavemente las ramas, como si la sierra escuchara. Julián miró el vagón blindado, la locura que había salvado a todos. El metal cubierto por madera, aire y disciplina. Luego miró a su hija. «Nos quedamos», dijo, «pero las cosas no vuelven a ser como antes». Don Ramiro asintió. «Nunca lo son, después de una verdad así. Si esta historia te está atrapando, si crees que la sabiduría práctica vale más que 1000 opiniones, este es el momento de apoyar al canal. Dale me gusta, suscríbete a Confines del Mundo y comparte este relato. Estas historias no sobreviven solas, sobreviven porque alguien las escucha. El secreto del vagón no tardó en salir a la luz. Los documentos fueron revisados con cuidado. Julián no era abogado, pero sabía reconocer pruebas sólidas. Con ayuda de un contacto antiguo del ejército, un hombre que aún le debía la vida, los papeles llegaron a las manos correctas. La reacción fue inmediata. El proyecto enterrado, las concesiones ocultas, los derechos sobre el subsuelo, todo estaba allí. El vagón no era solo un refugio, era un archivo olvidado. Un error que el tiempo no había logrado borrar. Meses después, llegaron vehículos que nunca antes habían pisado San Jerónimo del Hielo. Ingenieros, funcionarios, abogados. La cifra dejó de ser un número abstracto y se convirtió en algo concreto. Una compensación millonaria. No para el pueblo, para Julián y Lucía. «Con esto puedes irte», le dijo un hombre de traje. «Muy lejos. Empezar de nuevo». Julián miró el papel. Luego, la sierra. «Ya empecé de nuevo», respondió. «Aquí». El acuerdo se cerró con una condición impuesta por él. Parte del dinero se usaría para reconstruir el pueblo con principios nuevos. No casas frágiles, no techos que desafiaran al invierno, refugios que entendieran el clima. Durante el verano siguiente, San Jerónimo cambió su silueta. Cámaras de aire, techos dobles, fachadas ventiladas, almacenes de leña protegidos. Nadie volvió a reírse de esos detalles. Lucía volvió a la escuela, ya no como la hija del loco, sino como la chica que había repartido mantas cuando nadie más sabía qué hacer. Julián, por primera vez en años, dormía sin sobresaltos. El vagón blindado no fue abandonado. Se convirtió en taller, en memoria viva. Una tarde, mientras el sol bajaba entre los pinos, Eusebio se acercó. «Nunca te pregunté algo», dijo. «¿Por qué ese vagón? Pudiste haber construido una cabaña como todos». Julián pasó la mano por el metal. «Porque ya había sido pensado para resistir», respondió. Solo necesitaba que alguien lo escuchara. Eusebio asintió en silencio. El invierno siguiente llegó, fuerte, largo, implacable, y no mató a nadie. Las casas resistieron, la leña alcanzó, el miedo no gobernó. Cuando la nieve cayó, San Jerónimo ya no la enfrentó con soberbia ni ignorancia, sino con respeto. Lucía, observando la tormenta desde una ventana doble, dijo en voz baja: «Papá, ¿crees que la gente aprenda sin perderlo todo?» Julián la abrazó. «A veces no, pero cuando aprenden, enseñan a otros». La sierra seguía allí, vigilante, antigua, pero esa vez parecía menos hostil, porque había encontrado algo raro en los hombres, humildad aprendida a tiempo. Si esta historia tocó tu corazón,
Si crees que la sabiduría vale más que el oro y que los héroes verdaderos se forjan en silencio, dale me gusta. Suscríbete a Confines del Mundo y comenta desde qué país y ciudad nos escuchas. Así, estos relatos cruzan fronteras y sobreviven al invierno.